Buscamos ser la voz joven del cambio mediante el análisis crítico de las bases sociales. Aquí no solo venimos a opinar, sino a crear conciencia y tomar acciones positivas. Esto es La Ofensiva. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Eduardo Mendoza Estrada y esto es su programa La Ofensiva. Y junto a mí, la guapísima y queridísima tía Ceci. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto compartir ese nuevo espacio contigo. Y hoy tenemos un invitado especial que, por favor, tú que lo conoces más tiempo, preséntalo. Por supuesto que sí, uno de los amigos grandes que te da la vida y la historia, la filosofía, el tiempo y sobre todo Dios, porque yo creo que los amigos te los da Dios a veces y buenas personas como él. Saludo a Alberto Adum, aprovecho de saludarte, ¿cómo estás? Alberto Bebo Adum, ¿cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Cecilia? Muchas gracias por la invitación, la verdad que para mí es un lujo por estar aquí con ustedes y realmente lo que quiero es aprovechar aquí esta conversación con ustedes, porque al fin y al cabo esto es como muy filosófico también, digamos, nos decía Platón que la filosofía se hace acompañada, no es una actividad individual, ¿no? A veces uno tiene la idea de que el filósofo es el tipo encerrado en sí mismo, en su habitación, pero realmente la filosofía se hace eso, como dialogando, ¿no? Yo creo que de este diálogo, de la ofensiva, podemos sacar cosas interesantes. Así es, y este es un podcast que intenta buscar eso, lo mismo que acaba de mencionar mi estimado Alberto, y es pasar a la ofensiva, darle a conocer a la gente cómo los jóvenes pueden pasar a la ofensiva en todo aspecto de su vida, mediante el diálogo, por supuesto, que está. Bueno, ¿quién es Alberto Adum? Y le decimos Bebo, por si acaso. Bebo, ¿quién es Bebo Alberto Adum? Bueno, a ver, yo ahora les decía, antes de empezar a grabar, que soy un turco rebotado, porque, bueno, mi familia se ha dedicado toda la vida al comercio, como buen libanés, a vender telas. Mi mamá creció en el almacén, hacía ahí los deberes en mitad de las gabelinas, de los gabelinos y bueno, y las telas, digamos. Mi papá igual, era importador de telas y también se dedicaba ahora mismo a eso. Y de repente le salió un hijo rebotado, o sea, un libanés que, bueno... ¿Rebotado pero no rebelde, o sí? Yo creo que los dos. Que bueno... Rebelde con causa, por supuesto. Así es. Okay. Que estudió filosofía, entonces cuando dije a mi papá que estudió filosofía, el tipo no entendía nada, ¿no? Entonces bueno, estudié filosofía en la carrera en España y ya llevo 9 años dedicándome a la educación, sobre todo a adolescentes. Perfecto. Y ahí sigo. Años de según lo que sé, pues es de los últimos cursos y también has dado en cursos menores, etcétera, etcétera. Tú eres un educador. ¿Te consideras a ti mismo un filósofo o un educador, Bebo? ¿O las dos cosas? Yo creo que no son cuestiones excluyentes, ¿no? O sea, por un lado soy un educador, en el sentido de que intento evidentemente formar personas. Yo siempre digo que la educación no es ponerse en el aula y dar un rollo en una clase, sino es formar personas. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque al fin y al cabo no trabajas, no sé, hay cosas muy bonitas como producir, no sé, jabones o objetos en una empresa, sino que yo me dedico a cambiar personas y eso también es muy apasionante. Y luego también, bueno, intento ser filósofo. Hoy en día en el mundo repleto de estímulos y pantallas, no es tan sencillo la reflexión, a mí también me cuesta. Y sí que intento en la medida de lo posible dejar a un lado esa obsesión por la productividad y a veces tener un poco de tiempo de reflexión y de silencio y de lectura y de escritura también. Eso es algo importante y te empezaba preguntándote eso de el tema de si eres educador o filósofo, más que nada porque creo que en la educación está impresa una forma como tú lo acabas de decir, de producir personas, de producir seres humanos en el bien, en cuanto al bien de la sociedad. ¿Crees tú, cuál es el desafío más grande que tienen hoy en día la educación como tal? Empecemos por ahí. Bueno. ¿Y qué filosofía de vida tienes que tener para ser un educador? Porque, por ejemplo, yo siempre he dicho, a mí me propusieron algunas veces en el colegio dar clases de religión. Y para mí es una de las cosas más difíciles porque tienes que vivir con el ejemplo. Es la realidad. O sea, si vas a dar clases de religión, vas a hablar de Dios, que ya lo hemos hecho algunas veces aquí. ¿Qué pasa con tu ejemplo, Eduardo? Sí, yo sí intento, pero bueno, pues somos seres humanos. Pero como te digo, a veces vivir con el ejemplo o vivir ideológicamente con el ejemplo. O sea, por ejemplo, si yo soy socialista y yo hablo de socialismo en mis clases, claro, y yo estoy hablando de Marx, etcétera, etcétera, etcétera,
y bueno, pues tengo una vida en la que yo gasto mucho dinero y me compro cosas finas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso puede ser un poquito, ¿cómo te puedo decir? Puede ir un poquito contracorriente, exacto, contracorriente. ¿Qué tan difícil es para un educador vivir, Bebo, introduzco otra pregunta más, vivir conforme al ejemplo y educar conforme al ejemplo? Cuéntanos un poco el desafío más grande que tienen. Yo creo que el desafío más importante, bueno, hay muchos, ¿no? Pero yo diría que uno de los más relevantes es el hecho de que a veces confundimos la educación y pensamos que con un modelo educativo, con un sistema pedagógico basta, ¿no? Y nos olvidamos que lo realmente importante en la educación y en la enseñanza es el maestro, ¿no? Nos hemos olvidado al fin y al cabo de formar maestros. Entonces creemos que por tener un sistema bonito y planificar las clases y ya está. Pero no, o sea, lo realmente importante es tener maestros que estén apasionados por lo que hacen y que realmente les apasione enseñar y dar a conocer lo que han aprendido ellos, ¿no? Una vez escuché una definición muy bonita del educador o del maestro que decía que el profesor o el maestro es aquel estudiante que no ha querido dejar de serlo, ¿no? Porque por un lado es alguien que aprende mucho de sus alumnos, ¿sí? Cada persona, cada alumno es un mundo que hay que saber escuchar y saber ayudar y saber dirigir y saber encauzar. No es tanto imponer, sino es una especie más bien de guía, ¿no? Y luego también es un estudiante en el sentido que sí me está queriendo aprender cada vez más para dar mejor su clase, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene esa doble vertiente. Tiene un complejo de Peter Pan, antes de que pase mi tía. El educador tenemos complejo de Peter Pan, porque yo también soy educador, por ese caso. No lo creo, no, para perfecto, nada. O sea, sí hay gente que está apasionada por lo que hace. La verdad que uno ve los profesores y es una profesión... A mí me encanta dar clases. Bastante agotadora, exigente, y la única manera de entender cómo alguien se dedica a algo así es porque está apasionado por lo que hace. Porque se da cuenta que por lo que trabaja no es sencillamente por producir cuadernos o jabones o shampoos, sino es formar personas. Y eso es bastante apasionante y sobre todo también llena mucho, ¿no? Aquí entonces se viene a mí una pregunta: ¿cuáles son las cualidades que deben tener los maestros, los formadores? Y también, ¿cuáles son las motivaciones que realmente tiene hoy en día? Sí, yo quisiera responderte con un ejemplo, ¿no? Hay un escritor que se llama Alessandro d'Avenia que cuenta la historia de su maestro, Don Pino Pugliesi. Este Don Pino era profesor de literatura en Palermo. Palermo, como bien sabemos, es una ciudad que está plagada de la mafia y que los adolescentes, los niños, de alguna manera son material perfecto para dedicarse a la mafia, ¿no? Los mafiosos están ahí a la vista para captarlos. Y este Don Pino lo mataron. Lo mataron y uno puede pensar, ¿qué peligro tiene un profesor con respecto a la mafia? Porque la mafia está interesada en matar a un profesor sencillo de una escuela pública en Palermo, ¿no? Y es que el que lo asesinó dijo, porque se llevaba a los niños con él. ¿Qué quiere decir al fin y al cabo eso? Que lo que estaba haciendo Don Pino era hacer una revolución, ¿sí? Él estaba convencido de que el hecho de enseñar no es sencillamente botar o escupir unos conocimientos, sino son personas con las que estoy llamado a hacer una revolución en el mundo. Y él tenía ese convencimiento de que sus alumnos son eso. No son gente que está obligada a escucharle, sino es un grupo de personas que le es dado al profesor para hacer una revolución en el mundo. Yo creo que eso es lo que realmente... Suena maravilloso, pero voy a comenzar a la parte que me parece que es lo que me preocupa y me llamó la atención esta semana o estas últimas semanas, que hubo un artículo en New York Times que habla sobre cómo las pantallas están afectando nuestros procesos neuronales, nuestra capacidad de concentración y por ende nuestro pensamiento crítico. Hoy en día hay cada vez más incapacidad de concentrarse y generar esos procesos neuronales y cognitivos para llegar a un pensamiento, lo cual me preocupa, sobre todo en la juventud, que son nativos digitales, que están todo el tiempo vinculados a pantallas y que primero no necesariamente lo utilizan pues para tener mayor información y capacidad de pensamiento. Por lo general es por entretenimiento. Es más, así está hecha las pantallas, están hechas para entretener.
¿cuál es el reto de crear un pensamiento crítico en Ujú. una juventud que es adicta a las pantallas? Ujú. Yo creo que nos hemos equivocado porque hemos pensado que todo lo nuevo es bueno y que todo aporte tecnológico necesariamente es algo bueno o beneficioso para la sociedad. Y con el tiempo nos damos cuenta que no es así. Este tema que tú decías, la concentración, no es un tema nuevo. Ya han habido muchos autores que han escrito sobre el tema. Uno de los primeros en hacer alusión sobre los efectos negativos que tiene el Internet, las redes sociales en nuestras mentes, por así decirlo, se llama Nicolás Carra. Escribió un artículo en The Atlantic en el 2008, o sea, hace ya bastante tiempo, que se titulaba ¿Is Google making us stupid? En forma de pregunta. Se preguntaba si es que nos está haciendo estúpidos Google, ¿no? Y lo que decía al fin y al cabo es, efectivamente, las redes sociales y la pantalla ha configurado y cambiado nuestra forma de pensar, ¿no? Y él pone un ejemplo el ejemplo de Nietzsche. Nietzsche, cuando, escritor impresionante, escribía, unos libros que realmente tienen una fuerza de convencimiento realmente impresionante. Y al final de su vida se puso muy enfermo. Y él no podía escribir como escribía antes. Entonces sus amigos le dieron una máquina de escribir. Y sí, con eso volvió a escribir, pero su forma de escribir cambió. Pasó a escribir más aforismos, ideas breves. Se volvió incapaz de escribir pensamientos largos, por así decirlo, ¿no? Y eso es justamente lo que ocurre con nosotros, con las pantallas. Estamos continuamente, por así decirlo, sobreestimulados. Y eso nos ha hecho incapaces de estar concentrados. Justamente este mismo escritor, Nicolás Carra, hablaba de cómo para escribir ese artículo tuvo que huir un poco de su casa, irse a una casa en el bosque, por así decirlo, para poder escribir su artículo, porque hasta él estaba siendo afectado por las pantallas, por las redes sociales, que al fin y al cabo lo que hacen es distraernos. Es más, el negocio de ellos, al fin y al cabo, si uno se puede pensar, es distraernos. Lo que luchan Facebook, Instagram, TikTok, es por nuestra distracción, por nuestro tiempo. Ese es su modelo de negocio. Pasar la mayor cantidad de tiempo en las pantallas, y eso efectivamente tiene un efecto indudable en nuestro cerebro. Y si nos vamos más atrás, también la escritura en su momento fue considerado como algo no necesariamente positivo, también en ese momento era considerada una tecnología, pero afectaba directamente a la memoria, porque ya no tenías la obligación de retener toda la información, porque podías recurrir a los libros. Pero hoy que tenemos esta forma masiva de distraernos, que es la tecnología, como educador, ¿cuál es tu reto con los jóvenes para que puedan desvincularse un poco de la tecnología y aterrizarse al pensamiento? O sea, por un lado, creo que no hay que demonizarla, es verdad que he hablado muy mal de ella, pero también tiene sus ventajas increíbles. Eso es una cosa indudable. Cuando una vez me preguntan, o cuando me ven usando ChatGPT, me dicen, pero eso es malo. Yo decía, no es malo, es un instrumento realmente muy bueno. Lo que pasa es que tienes que saber utilizarlo. Yo creo que hemos hablado muy poco del uso virtuoso de las redes sociales, o el uso virtuoso de los medios digitales o del teléfono, ¿no? Hay que enseñar a usar estos medios de una forma correcta, virtuosa, con autodominio, saber cuándo no utilizarlo, respetar ciertos ambientes familiares, que no es un momento propicio para utilizarlo, cuando hago deberes. Yo les digo, oye, muy bien, es verdad que es un instrumento muy bueno para estudiar, pero es cuando tienes que coger el teléfono y tirarlo por la ventana y ser capaz de estar en silencio en tu habitación, ¿no? Y leer. ¿Qué es lo que utilizo para que esta capacidad de ellos crezca? Pues haciéndolos leer. Algo que es muy interesante, no sé si me estoy yendo un poco por las ramas, pero es lo que ocurre justamente en Silicon Valley. Los hijos de estos CEOs de estas empresas, curiosamente, están en escuelas que son 0 pantallas. O sea, eso es lo paradójico, digamos, ¿no? Estas personas que nos han metido el bicho, por así decirlo, de usar las pantallas a cada rato, ponen a sus hijos en colegios en los que usan las pantallas a partir de 15 años y que enseñan a partir de papel y libro físico, digamos, ¿no? Entonces, ya creo que eso es bastante indicativo. Pasa lo mismo con Zuckerberg. Perfecto. Bebo, yo quiero hacerte una consulta y es sobre la libertad. Ahí que te estoy leyendo un par de cosas de tu polla. Oye, y creo que es un par de cosas que creo que es importante mencionarlas. Cecilia habló del tema de las pantallas. Cecilia habló de la tecnología. Y tú hablaste de los límites. ¿Hasta dónde llega la libertad del ser humano? ¿Hasta dónde puede...? Porque hablar con una persona como tú, que ha estudiado tanto
la vida del hombre, la vida del ser humano en su desarrollo como tal, creo que es enriquecedor dar una definición o tratar de llegar a una definición de libertad. Yo parto siempre de la libertad primero como un derecho abstracto, totalmente abstracto, porque lo hablo como abogado, que tiene varias fases. Okay, libertad de expresión, libertad de asociación, política, libertad de decisión, libertad de, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y se la debe de ver en diferentes aspectos. Pero todos los jóvenes, las juventudes, hoy en día habla de libertad y decir, yo soy libre de hacer esto, y yo soy libre de hacerme daño, y yo soy libre de suicidarme si yo quiero. Entonces, hemos llegado hasta esos límites, y es importante, creo, también un poquito en esto regresar un poco a la base, porque tú mencionaste a Platón, Aristóteles, y después los que desarrollan mucho el tema de la libertad, San Agustín y Santo Tomás. Sería, creo que interesante que se dé en este podcast y que se converse a la juventud hasta dónde es libre, ¿okay? Y hasta dónde puede llegar a ser libre. Cuéntanos un poco. Bueno, estás metido en un mundo mucho más amplio, claro, profundo, digamos. No me acuerdo que hace unos meses, siempre cuento esa anécdota, que nos encontramos en la calle. Yo estaba corriendo y tú estabas yendo al gimnasio. Nos encontramos y nos quedamos ahí conversando en la calle, resolviendo el mundo 1 hora y media en mitad de la calle. No todo el mundo estaba ahí alrededor con los carros y nos pasaban ahí y nos saludaban. Hola. Somos libres, éramos libres para hacer eso de ahí. Totalmente. Primero porque no estamos casados, y podemos caminar en la calle tranquilos, pero también en primera fase, porque estoy seguro que estuviéramos casados, no nos dejaran las mujeres estar conversando en la calle, se pondrían bravas, bueno, pero no sabemos, de un ejemplo, pero en ese momento quizás es una autoimposición el momento que tú te casas, etcétera, etcétera, o que tú te comprometes con alguien en algo, ¿ok? Pero eso es muy bonito, ¿eh? Maravilloso, pero por eso te digo, o sea, creo yo que es interesante hablar de la libertad, profundizar en lo mismo. En primer lugar, uno nunca deja de ser libre, ¿sí? Y yo te respondo, parece? Así es, en ningún momento. Te respondo con una experiencia que contó un psiquiatra. Víctor Frank es un psiquiatra extraordinario. Vienés, judío, que sobreviviente a Auschwitz, llevado a Auschwitz. Y claro, él cuenta cómo en ese tren abarrotado de gente llevan a Auschwitz, los hacen desnudarse, quitarse todo lo que tienen encima, anillos de casados, cadenas, recuerdos, libros, todo. Lo hacen afeitarse por completo, y él habla de la existencia desnuda, que incluso en ese momento uno es libre de actuar frente a esa realidad externa como uno quiera, con resignación, es decir, me voy a morir, no tengo nada por el cual luchar, o decir, sí, es una cosa terrible, pero puedo actuar con un fin. Soy libre de decir, oye, puedo, aunque tengo una situación externa terrible, soy capaz de responder con un acto libre, es decir, esto no me va a matar. Yo puedo luchar hasta el final por sobrevivir, porque quiero ver a mi mujer, porque quiero acabar de escribir mi libro que empecé a escribirlo, que me lo quitaron los nazis, perdón. Entonces uno nunca deja de ser libre. Otra película. En la pandemia me vi una película que me sanó, digamos. Yo creo que el arte también sana, ¿no? La belleza, la literatura, el cine. Entonces me vi una película que se llama A Hidden Life, una vida oculta, que contaba la historia de un tal Frank Jägerstätter, que es un simple ganadero de Austria, que tiene continuamente la duda de si llega el nazismo a Austria, ¿qué hacer? ¿Jurar o no filar al Führer? Porque solamente le iban a llamar a filas. Entonces llegan los nazis a Austria, lo llaman a filas, y él se niega a jurar fidelidad al Führer. Lo llevan a la cárcel, evidentemente. Está en la cárcel meses, su familia se muere de hambre, lo acaban matando. Pero en un momento dado, en la película cuenta cómo se entrevista su esposa con su esposo, con Franz. Y él responde, incluso en esta situación me siento profundamente libre. Porque hago esto porque quiero. Porque
prefiero actuar bien que actuar en contra de mi conciencia. ¿Crees Entonces, que es curioso porque él está en la cárcel y dice eso. Entonces, incluso esa situación en la cárcel, que puede parecer terrible y que evidentemente no tiene movilidad, capacidad de... Sin embargo, él se siente libre porque hace eso, porque sabe lo que hace está bien. Y ahí es donde quería responderte tu otra parte de tu pregunta. Eso. San Agustín habla de que existen dos tipos de libertad, así de forma muy sencilla, o sea, libertad en sentido antropológico. Está el libre albedrío, que es la capacidad del hombre de actuar como quiere. Nosotros no actuamos por instinto, sino que somos capaces realmente de decidir cómo actuar, digamos, ¿no? Yo pude haber no venido a esa entrevista, y dije, quizá me puse nervioso y no vengo y ya está, pero quise venir, digamos, ¿no? Pero evidentemente que esa libertad no se queda allí, sino que la libertad auténtica es algo mucho más profundo, que es la capacidad del hombre de actuar de acuerdo al bien. Yo sé que me invitaron a la radio, dije que sí, me comprometí, y digo, oye, el bien es venir a la radio, aunque no tenía ganas, o aunque, yo qué sé, me estoy inventando, aunque estaba nervioso, ganas, lo que sea. Iba a petar. Eso es la libertad, la capacidad de actuar bien. Nosotros nos damos cuenta, llegamos a nuestra casa y digo, tengo que estudiar o tengo que cuidar a mis hijos. Yo sé cuál es el bien. Entonces la libertad es saber qué es el bien y actuar en consecuencia. Y ser capaz de actuar. Eso no es sencillo. Suena fácil. Yo ahorita me hice resolver el checklist que me faltaba, ya me sentí mal. No, importante lo que mencionas. Alberto, y es cierto, o sea, actuar bien, como tú lo acabas de decir, conforme al bien, o sea, haciendo el bien y haciéndote el bien a ti mismo también. Claro, porque... efectivamente, pues, si te das cuenta, si la libertad sencillamente fuese un libre albedrío, eso sería absurdo, porque estamos continuamente tomando decisiones. Libertinaje, tú dices. O libertinaje. El hecho de estudiar una carrera u otra, de una manera te compromete. Claro. El hecho de casarte o no casarte te compromete. Pero eso no quiere decir que te quite la libertad. La libertad no es tener más opciones de acción. La libertad es ser capaz de actuar bien. Exacto. Y por eso es que no está en discordancia el que tu mamá te lo pida con ser libre. Por ejemplo, porque mi mamá me pide, oye, lava los platos. Yo puedo hacerlo de dos maneras. Yo puedo hacerlo de una forma resignada porque no queda otra. Que no me escuche mi mamá. ¿Okay? O puedo hacerlo porque, oye, tengo que llevarlo en casa. Y aunque mi mamá me lo pida, lo puedo hacer libremente. Porque yo sé que es lo bueno. algo esta semana y ahorita estoy en crisis existencial. Porque... no es mi intención. ¿Ah? Tu mamá te pidió que laves los platos. No, yo por todo esto que estaba leyendo... Gran hija, gran ¿Gran hija o tía? Tía también. Amiga, una buena yo estaba, bueno, con esa lectura de las pantallas y todo, usé una aplicación en el iPhone que me ayuda a restringir el tiempo en redes sociales. Entonces, una vez que yo he consumido X cantidad de tiempo, se me bloquea automáticamente y ya no puedo acceder. Y hay una notificación gigante que dice, decides ignorarlo por hoy, me da cargo de conciencia y decido no hacerlo. Claro. Y lo comenté con mi hermano, que me dijo, es en serio que no lo puedes decir tú sola. Requieres de que la tecnología te ponga este límite. Y realmente sí, porque no me doy cuenta cuánto tiempo uso en las pantallas hasta que la notificación me sale. Ahí soy libre, no soy libre. Ahí en el momento que tú pones eso, sí. O sea, justamente antes de venir para acá, estaba en el carro, no puse música porque quería pensar un poco. No viene mal, a veces hay silencio. Y me acordaba de un libro que me regalaron y que, bueno, leí unos cuantos capítulos de un tal Jaron Lanier. Jaron Lanier es uno de los grandes ingenieros que trabajaron en el inicio del Internet. Y él tiene un libro que se llama 10 motivos por el cual debes borrar tus redes sociales. Entonces uno de ellos, el primero de ellos, el primer motivo es porque las redes sociales te hacen menos libre. Y sí, de alguna manera te hacen menos dueño de ti mismo. Te hacen menos capaces de autodominarte. Tú sabes que ya tengo que dejar de ver el teléfono, dejar de ver WhatsApp, dejar de ver Pero TikTok. estarías contradiciéndote porque dijiste que la libertad no se pierde, pero si te haces un poco menos libre... Ya, sí, o sea, uno nunca puede dejar de decidir indudablemente, pero claro, de una manera uno se puede esclavizar. Pero es voluntario de cierta forma. Claro, es voluntario de cierta forma, evidentemente. Es un acto libre, igual, no es que ganas en libertad dejándote llevar por una adicción, pero igual es un acto libre, digamos, ¿no? Como ser humano siempre estamos eligiendo. Y ahí, Kiten, voy a leer de lo que escribí mientras ustedes conversaban, y era un poco sobre saber, la historia se escribe de acuerdo a quien la gana. Hoy en día,
ni siquiera hace falta ganar la guerra para poder ganar esa narrativa, simplemente ser un poco más virales, más concisos, más concretos, saber pautar en política puntualmente hablando. Hoy en día la viralidad es la que te da de cierta forma el dominio frente a las personas. ¿Cómo esto afecta a la democracia del país? Bueno, es una grandísima pregunta porque indudablemente, como tú bien decías, las pantallas nos vuelven menos capaces de concentrarnos y de la manera somos más fáciles de manipular, de ser manipulados. Es una cosa indudable, ¿no? Entonces, ¿cómo resistir ante eso? Yo creo que hay muchas maneras, ¿no? Pero una de las formas es lo que hablábamos hace poco, es un uso responsable y virtuoso de las redes sociales. También saber decir que no. Yo a veces, o sea, yo por ejemplo, yo sé que soy débil, o sea, me conozco a mí mismo y me quito las notificaciones de WhatsApp, solamente las puedo ver si es que abro la aplicación, no tengo ningún tipo de notificación de ninguna red social, solamente las veo cuando entro, ¿no? Y a veces incluso me las borro por ciertas temporadas, porque yo sé que me puedo de repente estar obsesionado, digamos, ¿no? No obsesionado, pero como estar un poco viciado del tema, ¿no? Entonces, sí, indudablemente esto es un problema, porque el hecho de que haya personas menos reflexivas hace que haya gente más fácil de manipular, digamos, ¿no? Y una forma de hacer que la gente sea más reflexiva y menos fácil de manipular, yo estoy convencido de ello, es mediante la lectura, la cultura, la buena literatura, ¿no? Me parece que la educación actual, lastimosamente, solamente está destinada a crear gente competente. O sea, estudiar periodismo es una cosa importante, evidentemente, porque me ayuda, me capacita también para tener un trabajo, digamos, ¿no? Pero la educación como tal no es sencillamente un cursito para saber hablar en la radio o escribir en el periódico, sino es una formación. Eso quiere decir educar, crear gente con formar crítica. Personas. Y la mejor forma de formar personas es mediante las humanidades, la literatura, la filosofía, la historia, porque es ahí donde aprendemos cuestiones profundamente humanas, digamos, ¿no? Me parece perfecto enseñar a la gente a saber derivar, es una cosa muy importante, las derivadas. Pero me parece mucho más importante enseñar a la gente a saber qué es el amor, a saber qué es el poder, y a saber, no sé, tantas cosas muy humanas, qué es el dolor, cuál es el sentido de la felicidad. Ante eso crees tú que tenemos que definirlo, ¿verdad? ¿Perdona? Ser objetivos en las definiciones, porque mira lo que tú acabas de mencionar, justamente, y ese es el gran problema, y a eso voy con mi pregunta, y ya vamos a pasar la pregunta en la ofensiva, tía. Después, ya empezamos, pero esperemos un ratito antes de eso. Y es, la sociedad es una sociedad hoy en día nihilista, creo yo. Se ha orientado mucho, se ha enfocado mucho en este pensamiento nihilista. Entiéndase, nihilista basada en el amigo aquí de mi amigo, el amigo de Nietzsche, el amigo de Nietzsche, que pues Bebo Duque, la verdad que cosas muy válidas, extraordinario, Nietzsche. Pero vemos una sociedad muy nihilista, muy que vive y que estamos probablemente entrando. Y creo que nos radicalizamos en el nihilismo en los últimos 20, 30 años, porque creo que ha sido así, ¿no? Porque después de la Segunda Guerra Mundial vino un momento de suavización, y ante eso de ahí creo yo que también al mismo tiempo es necesario, Alberto, no sé qué opines tú, de definir las cosas, de decir, oye, esto de aquí es lo de aquí, esto de aquí es lo de acá. Mira, que lo que tú acabaste de decir, o sea, amor no es que yo tenga 3 mujeres y a las 3 mujeres las ame. O sea, esa es la realidad. O sea, y lo pongo en ejemplo mío. O definir, o sea, definir cosas que son a veces que terminan siendo abstractas, como la libertad, como el amor, como muchos otros principios humanos. ¿Crees tú que es necesario volver al objetivismo? A ver, evidentemente que habrá que distinguir ciertas cosas. Gabriel Marcel diferenciaba los problemas y los misterios, ¿ya? ¿Qué son los problemas? 2 más 2 es 4, hay una respuesta y punto. La filosofía, la literatura hablan de cuestiones que son más misterios, porque nunca podemos acabar de encontrar una respuesta válida, pero siempre nos podemos acercar un poco más, digamos, ¿no? Y podemos encontrar respuestas inválidas. Sí, equivocadas, digamos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Lo otro estaba pensando es que el error está más cerca de la verdad que la indiferencia. Lo que nos ocurre hoy en día es que somos gente profundamente indiferente. No nos hacemos preguntas profundas, no pensamos las cosas. Sencillamente abrimos TikTok, abrimos Instagram y
vemos lo que está allí y creemos de forma crítica lo que estamos viendo en la pantalla, digamos, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso es un gran error, digamos, ¿no? Y con lo que tú decías también del tema de Dios y del tema de los valores más bien, yo te respondo con Dostoyevsky. Hay una novela, es el gran escritor ruso, y él tiene una novela que se llama Los hermanos Karamazov, en el que tiene una cita que es buenísima, porque al fin y al cabo habla de que si Dios no existe, todo está permitido. Entonces el hecho de eliminar a Dios hace que haya una moral sin fundamento y que todo sea válido. Y eso es muy peligroso. Y lo que está ocurriendo hoy en día, frente a ese nihilismo, frente a esa vida pues sin sentido, sin unas ideas firmes, es que hay mucha gente joven incluso, ahora hace poco leí un artículo sobre el tema, que está volviendo la espiritualidad, la religiosidad a la iglesia. Porque en un mundo lleno de, no sé, cosas sin fundamento, la gente busca algo sólido. Porque vivir la vida así es imposible. Sin propósito. Sin propósito, sí. Bienvenidos al segmento La Pregunta Ofensiva. Cuéntame, ¿puede sobrevivir una democracia si sus ciudadanos renuncian al ejercicio del pensamiento crítico, que es a lo que nos enfrentamos el día de hoy? Es imposible, indudablemente. Es verdad que para los políticos es mucho más fácil tener ciudadanos que no piensen. Por eso es que se ha eliminado del sistema educativo materias que nos llevan a eso, a pensar, que son las humanidades, la literatura, la filosofía, la historia. Uno ve el pensum académico de las universidades y los colegios y es muy pobre el peso de estas materias, las materias humanísticas. Porque claro, es mucho más sencillo para un político tener gente fácilmente manipulable, gente acrítica, y el sentido crítico se adquiere mediante estas materias, estas asignaturas. Eduardo. Perfecto. Bebo, una recomendación para la juventud. Porque esa es la realidad. Una recomendación de la juventud. Una recomendación de la juventud. ¿Cómo buscar y cómo tener un propósito? ¿Qué le sugerirías a la gente joven? Me parece que lastimosamente la gente hoy en día, su horizonte vital es el fin de semana. Piensan únicamente en el fin de semana, pero luego también la gente adulta lo único que piensan es en producir cada vez más. Nos hemos olvidado lo realmente importante. Yo he caído en el fin de semana. Empezar en el fin de semana. Y nos hemos olvidado lo realmente importante, que son las relaciones. Dice Aristóteles que el hombre es un ser político. Es decir, nuestra calidad como seres está en gran medida desarrollada por nuestras relaciones sociales. En el libro de la Ética Nicómaco también habla muy bueno. 2 capítulos enteros sobre la amistad. Porque para ser felices es clave la amistad. Entonces yo también quizá hablaría un poco sobre el tema, digamos, ¿no? Sobre redescubrir al otro. Tenemos un mundo profundamente individualista en el que hemos olvidado al otro. Nos damos cuenta que la amistad, el tú, las relaciones sociales son muy importantes. No con cosas meramente superficiales, tener muchos amigos en Facebook, sino es amistades auténticas. Conexiones. Yo propongo algo más antes de cerrar el programa. Dígame, tía. Y es que los dos sonrieron, aquí los caballeros que tengo alrededor, cuando se preguntaron qué es el amor, pero sin citas, sin estar citando o hacer quotes de otras personas que lo hayan pues pensado previamente, pero cada uno responda, ustedes, Perfecto. bajo su criterio. ¿Qué es el amor? El filósofo primero. Fue el tema de mi tesis de la carrera. Y yo, bueno, no quiero darte el rollo del tema porque es extenso, pero citaba a un filósofo que se llama Leibniz, que le decía... Pero sin citas, tu criterio. Mi criterio es ser capaz de buscar el bien del otro por sí mismo. No por lo que me reporta, no por el placer que me da, sino porque es ella o porque es él. Porque hay muchos tipos de amor. Está el amor de amistad, el amor Ágape y Eros. romántico, ¿ok? Pero el amor lo que al fin y al cabo me lleva es a querer a otra persona su bien porque es ella, ¿no? Me parece correcto, en efecto, el amor Eros, el amor Ágape, que pues tanto se ha podido hablar. Yo discutí de esto con quien hoy es una de las duras de la embajada de los Estados Unidos. Conversamos, tuvimos un día, hace mucho tiempo, una buena amiga mía. Recuerdo bastante eso, hoy en día es política. Pero, a ver, el amor para mí, yo creo que es darse.
Es darse, y decía un Sí, sacerdote, dijo decía la un tía sacerdote, Ceci. no, pero Bien, acojo las palabras de él. Yo creo que es darse a la otra persona y vaciarse en la otra persona, porque eso es el amor, vaciarte en la otra persona. Pero además, es que es una cosa interesante. Que Y sin era esperar nada a cambio, ¿no? Lo que quería responder. A veces uno piensa que la felicidad está en buscar de forma No hay que amarse a uno obsesionada mi propia felicidad, pero que cuando tú buscas bien el otro, ahí cuando eres feliz, es lo que realmente te llena. Dicen que hay más alegría en dar que en recibir. Y Leibniz, ahora desobedeciéndote un poco, decía eso, que la felicidad es la alegría de la felicidad del otro. Si yo me empeño en buscar la felicidad del otro, ahí es donde yo soy feliz. Así es. Para eso hemos sido creados por Dios. La verdad es maravilloso estar contigo, Bebo. Es la segunda vez que te tengo aquí en la radio. La otra vez te tuvimos acá hablando de temas varios de la iglesia y del nuevo papa, etcétera, etcétera, y pues esta no será la última vez. Siempre es un placer tenerte, Bebo. Un fuerte abrazo. Es un placer, gracias. Así es. Y bueno, pues, esto fue La Ofensiva, tía. Así es. Chao.